Muy bien, nuevamente buenas tardes. Hoy día 2 de marzo del 2021 vamos a iniciar, como ustedes pueden verificar ahí, el tema de hoy día, la unidad número 2 respecto a nociones y operaciones con fracciones. Es el tema, nociones y operaciones con fracciones, ¿no? Entonces, vamos a ello. Este material que es la unidad les voy a alcanzar de inmediato a nuestro grupo de WhatsApp. Atentos, les estoy enviando justamente este PDF que están viendo, ¿ya? Y al finalizar la sesión les voy a enviar el resto. Al finalizar la sesión les voy a enviar el resto. Bien, me confirman si lo están recibiendo. También los voy a compartir por acá, por el chat del Teams. Voy a compartir también por acá, aunque aquí tarda un poquito en llegar, pero bueno, ¿qué se puede hacer? A ver, matemática. Listo, por el chat eh, por el chat de acá del Teams también lo estoy compartiendo, ¿ya? Todo lo pueden descargar ustedes por cualquiera de los dos aplicativos y vamos a empezar. Bien, este es un material pues teórico práctico de esta unidad. Les voy a hacer un resumen. Ya saben que ya van conociendo que no estilo a leer el manual, ¿verdad? Se supone que el alumno en algún momento va a revisarlo y lo que aquí se hace es un resumen. Un resumen donde trato de abarcar pues todo el contenido que ahí está propuesto, ¿no? Bien, vamos entonces a empezar. Voy a iniciar desde la perspectiva de un alumno que ya ha dejado hace mucho tiempo la formación del colegio, o de repente no ha sido un tema agradable esta parte de su formación académica en el colegio. Desde esa perspectiva vamos a iniciar y vamos a ir subiendo paulatinamente de nivel. Así que a los compañeros que dominan bastante estos temas les pido un poquito de paciencia. Bien, primero vamos a definir lo que es una fracción. Ahí está. Primero vamos a definir lo que es una fracción. Muy bien. Cristian López, estoy viendo. ¿Qué tal? Puedes desactivar tu cámara, Cristian, no hay problema. No es necesario que lo actives. Cristian. Cristian López Chávez. Cristian López Chávez. Puedes deshabilitar tu cámara, no hay problema. Ya, yo sé que estás ahí. ¿Ya? Ahí te veo. Me parece que no, parece que ha deshabilitado su... Bien. ¿Ven ustedes la pizarra? Para seguir. ¿Pueden ver la pizarra? ¿No? Sí, profe, bueno, bueno. Ya, muy bien. Siempre les voy a estar fastidiándoles, molestándoles, incomodándoles con estas preguntas, porque a veces como que la red cae, ¿no? Y me sale ese mensaje de no, tu red está un poquito baja, entonces conecto ya otro celular más. Si está demasiado bajo, ya pues conecto 3 celulares más, ¿no? Pero bueno, continuamos entonces. La fracción que nosotros vamos a estudiar tiene esta forma, ¿correcto? Algunos libros también lo ponen de esta forma, un slash, que en cómputo se conoce así, un slash. Y entonces, esa es una fracción, es una división sin ser resuelta, vamos a definirlo así, ¿ya? Es una fracción sin ser resuelta, de tal manera que, miren, cada uno de estos números, porque A y B representan un número entero, ojo con eso, es un número entero, de tal manera de que estos números tienen su propio nombre. El número que está arriba se conoce con el nombre de numerador. Carambas. Numerador. Y el número que está acá debajo se conoce con el nombre de denominador.
¿Ya? Muy bien. No olvidar, entonces el número que está arribita es el numerador y el número que está ahí debajo es el denominador. Bien, ahora que está sentado ahí Cristian López Chávez, puedes deshabilitar tu cámara, no hay problema. Ya sé que estás ahí. O no me escucha. Vamos a ver. Ahí está, muy bien. Ya sé, yo confío que ustedes están ahí. Porque al final es el mismo alumno que se hace daño cuando inicia su sesión y lo deja ahí, ¿no? No se corrige. Por lo menos yo no tengo muy en cuenta de que, a ver, ¿estás o no estás? Yo confío que ustedes están. Ya tenemos también nuestra edad para estar pues detrás de cada uno de ustedes, ¿no? Bien, continuamos. Entonces les decía que una fracción es, para ser más teóricos, ¿no? Una fracción se escribe de esa manera y es un número pues que pertenece al conjunto de los números racionales. Recuerdan eso en el tema de ecuaciones de segundo grado, ¿no? Pertenece al conjunto de los números racionales. Se escribe normalmente de esta forma que ustedes están viendo ahí, en donde el número que está en la parte superior se le conoce como numerador y el número que está en la parte inferior se le conoce como denominador. ¿Ok? Denominador. Ahora bien, sé que esto no está en el manual, pero sí me veo la necesidad de explicarles cómo se va a nombrar una fracción, cómo darle nombre a la fracción cuando ya la identifico. Va a depender mucho de su denominador, ¿ya? Va a depender mucho de su denominador. Entonces depende del denominador para darle pues el nombre correcto. Porque si el denominador es 2, vamos a tener 3. Cuando es 4, 5, 6. Cuando es 2, el nombre tiene la terminación en medio o medios. ¿Es correcto? En medio o medios, así se le conoce a ese nombre. Por ejemplo, en singular, un medio. En plural, 3 medios. ¿Sí? Ese es el nombre correcto. De aquí para adelante ya ustedes van a darle un nombre como debe de ser de una fracción. ¿Ya? Pero también le puedo llamar 1 entre 2 o 3 entre 2. Correcto, pero cuando uno dice 1 entre 2 y 3 entre 2, hace referencia más que todo al cociente, al resultado de esa fracción. Entonces, en el mundo de las fracciones, generalmente el nombre de la fracción se determina en la última parte por el denominador. Dicho esto, pues si el denominador es 3, va a tener la terminación tercio o tercios. Por ejemplo, en singular, 1 tercio. En plural, 5 tercios. ¿Ok? Cuando termine en 4, o sea, si su denominador es 4, tendrá la terminación cuarto. Ese es muy conocido por los que le llaman los pollos, ¿verdad? O cuartos, ¿no? Voy a comprar 1 cuarto de pollo. O pide para la familia pues 3 cuartos de pollo, singular y plural. Lo que termina en 5 tiene la terminación quinto o quintos, ¿ya? 1 quinto en singular, 2 quintos en plural. Cuando el denominador es 6, tiene la terminación sexto, no, 6, perdón, o sextos. Por ejemplo, en singular, 1 sexto, o en plural, 7 sextos. ¿Ok? Continuamos. Caray, no te mueve la pizarra, ¿por qué se mueve? Si el mouse está fallando. Perdón, un ratito, ahí está. Ahora, cuando el denominador es 7, ¿no? Entonces la terminación va a ser séptimo, ¿ya? O en plural, séptimos. Por ejemplo, 1 séptimo, ¿no? 3 séptimos. Cuando el denominador es 8, ¿no? Tendrá la terminación octavo, o en plural, octavos. Por ejemplo, 1 octavo, ¿no? 5 octavos. Cuando el denominador es 9, tendrá la terminación noveno, o en plural, novenos. Ejemplo, 1 noveno, o 3 novenos.
Seguimos. Cuando la terminación es 10, tendrá pues el nombre, pero cuando el denominador es 10, tendrá la terminación décimos. Por ejemplo, un décimo, dos décimos, singular y plural. A partir del número 11 hacia abajo, ya no existe un nombre en particular, sino que se le conoce con el nombre genérico o la terminación genérica de avo, ¿sí? Por ejemplo, 5 doceavos, 8 veintiunavos, ¿sí? 4 123avos, ¿no? Siempre tiene la terminación avos. Ya eso es a partir cuando encontramos denominadores a partir del número 11. Antes de eso tienen sus nombres propios. Hay una excepción a la regla para los que tienen base 10, pero ese es otro tema. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna, profesor. Muy bien. Esta parte que acabo de explicar no está en el manual, pero le considero necesaria para poder de aquí para adelante nombrar como debe ser a una fracción. ¿Ya? Entonces no hay que nombrarlo como, mira acá, 1 entre 2, no, es un medio. No vamos a decir 8 entre 15, no, es 8 quinceavos, ¿no? Eso es lo que separa pues al buen profesional de alguien que se ha formado empíricamente, ¿no? Bien, así como ya hemos aprendido a nombrar las fracciones, vamos a ver tipos de fracciones. Tipos de fracciones. El primer tipo de fracción que vamos a ver es en relación a sus términos o a sus partes de una fracción. Y vamos a tener las fracciones propias y vamos a tener las fracciones impropias. ¿Correcto? Entonces, la fracción propia y fracción impropia. Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador o cuando el cociente es menor que 1. ¿Qué es el cociente? El cociente viene a ser el resultado de dividir esa fracción. Por eso con la primera observación basta, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Un medio, ¿no? Es una fracción propia. El numerador, o sea, el número que está arriba es menor que el denominador, o sea, el número que está debajo. Otro ejemplo, 5 octavos. Es una fracción impropia, perdón. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. ¿Ok? Entonces una fracción es propia cuando el número que está arriba, o sea, llamado numerador, es menor al número que está abajo, o sea, el denominador. Y un adicional, toda fracción propia se puede representar gráficamente y solo basta una figura geométrica para representarlo gráficamente. Por ejemplo, acá tengo un medio, voy a representarlo gráficamente. Por lo general se utilizan las figuras geométricas básicas como el círculo, el cuadrado, el rectángulo. Por lo general voy a utilizar entonces acá un círculo, ¿ya? Ahí está mi círculo. Muy bien. Caray, qué feo está este círculo. Vamos a arreglarlo, ¿ya? Caray, ese es un elipse. Bueno, entonces supongamos que es un círculo. No toma, está feito. Vamos a ver que nos ayude la inteligencia artificial de este software. Ahí está, muy bien. Entonces ahí tenemos nuestro círculo, ¿no? Que representará pues gráficamente a esta fracción. Ahora, este círculo, el denominador siempre me va a indicar en cuántas particiones tengo que hacerle. En ese caso, el denominador es 2, por lo tanto debo particionarlo en 2 partes. Muy bien, le hago en 2 partes. Ahí está, le dividí en 2 partes. Ahora voy a representar la fracción. La parte que está arriba, debo sombrear solamente una parte. El numerador me indica
¿cuántas partes debo sombrear en el dibujo? Pues solamente uno, ¿ya? Entonces voy a pintar acá. Muy bien. Ahí entonces estamos representando gráficamente la fracción 1/2. ¿Ya? Voy a la siguiente fracción, 5/8. También es una fracción propia. Por lo tanto, para representarlo gráficamente, bastaría con una sola figura geométrica básica. Voy a utilizar esta vez un rectángulo. Ahí está mi rectángulo. Muy bien. Y voy a hacerle particiones. ¿Cuántas particiones? Ese dato es indicado por el denominador. En este caso el denominador es 8. Quiere decir que voy a hacerle 8 particiones. Vamos, entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltó una yapita. Vamos a completarle 8. Muy bien. Y de esas 8 voy a pintar ¿cuántas? La cantidad que voy a pintar me lo da el numerador, 5. Entonces voy a pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Profe, te has saltado. No hay problema. No necesariamente tengo que representarlo juntos. ¿Ya? Y ahí he representado entonces la fracción 5/8. Para ser más preciso y detallado, la parte pintada representa 5/8. O sea, 5 partes de un total de 8. En el ejemplo de arriba, una parte de un total de 2. Bien. Vamos ahora a las fracciones impropias. Las fracciones impropias se caracterizan porque su numerador es mayor al denominador o el cociente es mayor que 1. ¿Ok? El cociente es mayor que 1. ¿Qué es el cociente? Nuevamente repito, es el número resultante de esa división. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Acá tenemos el ejemplo 3/2. Y otro ejemplo más que le voy a hacer acá abajo. Caramba, un ratito. Ahora sí. 8 quintos. ¿Qué digo 8 quintos? Un número más grande. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Vamos a ponerle 8 tercios. ¿Ya? 8 tercios. Ahí está. En ambos casos, o sea, tanto en 3/2 como en 8 tercios, comprobamos que su numerador es mayor al denominador, ¿verdad? El 3 es mayor que el 2. Abajo, el 8 es mayor que el 3. Esa es una fracción impropia. Ahora bien, las fracciones impropias generalmente se representan por más de 2 gráficos. Vamos a comprobar acá, ¿ya? Nuevamente aquí voy a hacer pues mis bolitas, ¿sí? Hago mi bolita, ahí está, y le parto en 2. Profe, ¿por qué? Porque el denominador me indica en cuántas partes tengo que dividir. Muy bien. Ahora, el numerador me indica en cuántas partes tengo que pintar. En 3 partes. Pinto 1, 2. Uy, caray, falta uno más. Entonces hago otra bolita y le vuelvo a partir en la mitad. Y de esa mitad ahora voy a pintar ¿cuánto me falta para 3? Me falta 1, ¿verdad? Muy bien, ahí está. De esa manera hemos representado gráficamente la fracción impropia 3/2. ¿Ok? 3/2. Voy a explicar el gráfico de la fracción que está debajo. 8 tercios. Me voy a utilizar un rectángulo. Ahí está. Utilizo un rectángulo. Muy bien. Y ese rectángulo voy a partirle entre 3. ¿Por qué? Porque así me indica el denominador. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Y de esas 3, ¿cuánto debo pintar? Debo pintar, como dice ahí, 8. ¿Verdad? Debo pintar 8. 1, 2,
3, carambas, falta. Hago otro gráfico, igualito, con las mismas características, ¿ya? Hago mi rectángulo y según el denominador le voy a partir en cuánto, en 3. Y de esas 3 pinto lo que me falta. Arriba ya pinté 3. Para 8 me falta 5. Pinto más. 1, 2, 3. Y acá ustedes pueden notar que hay pintado 6, pero aún así no llego al número. Entonces, ¿qué hago? Hago otra gráfica, otra figura geométrica de iguales dimensiones, de iguales condiciones. ¿Ya? Ahí está. Y le vuelvo a particionar en 3. ¿Por qué entre 3? Porque así me indica el denominador. Y de esos 3 ahora voy a pintar lo que me falta para llegar a cumplir lo que me piden en el numerador. En el numerador me piden 8. Y he pintado 6, me faltan 2. Entonces, 7, 8. Muy bien. De esa manera entonces hemos representado gráficamente, una fracción impropia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo está entendible. Está entendible, profe, está entendible. Todo bien, profesor. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos que hacer No le entendí a Marisabel. No te entendí, Marisabel. Pues, profesor. ajá. Me refería que necesariamente tendríamos que hacer varios gráficos para llegar al total. Claro. Si por algún caso usted quiere representar gráficamente una fracción impropia, va a tener que hacer la cantidad de gráficos necesarios para representar esa fracción. ¿Ya? No olvidar eso. Gráficamente se puede identificar que una fracción es propia o impropia, porque las fracciones propias se pueden representar por una sola gráfica. En cambio, las fracciones impropias se pueden representar con más de una sola gráfica. Entonces, ahí claramente se puede identificar la diferencia entre una fracción propia o impropia. Sin llegar al gráfico, sin graficar o sin la necesidad de construir el gráfico, podemos determinar que una fracción es propia cuando su numerador es menor que su denominador. Y una fracción es impropia cuando ocurre lo contrario, cuando su numerador es mayor a su denominador. Muy bien, continuamos. Este tema de fracciones propias e impropias me ayudan para conocer un tipo especial de número, ¿no? Que es el número mixto. El número mixto se llama así porque contiene tanto un número entero como un número fraccionario. Generalmente tiene esta forma: a la b entre c. Uy, qué feo salió acá. Vamos a arreglarlo. Es a y su parte fraccionaria b entre c. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacerlo? Toda fracción impropia se puede convertir a número mixto. Voy a tomar de ejemplo el caso que hemos visto arriba. Aquí hemos visto la fracción 3 medios y 8 tercios, ¿ok? Entonces copio. Por ejemplo, la fracción 3 medios. ¿Cómo le convierto a número mixto? Ejecutando el algoritmo de la división. O sea, vamos a dividir 3 entre 2. Muy bien. Un número que multiplicado por 2 me dé o se aproxime a 3. Creo que es el 1, ¿verdad? 1 por 2, 2. Al 3, 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo represento el número mixto? El cociente, es la parte entera, 1. El residuo forma a ser el nuevo numerador. Y el denominador sigue siendo 2. De esa manera hemos representado una fracción impropia como número mixto. ¿Y cómo se lee? Un entero, un medio. ¿Sí? Un entero, un medio. Y para pasar un número mixto a fracción se hace el siguiente algoritmo: se multiplica y se suma.
¿Cómo que así? De la siguiente manera. 2 por 1 es 2, más 1 es 3. Y el denominador sigue siendo 2. ¿Sí? Entonces, ya hemos aprendido ahí cómo pasar de de fracción impropia a número mixto y de número mixto a fracción impropia. ¿Se entendió? A ver ustedes, determinen el número mixto que representa a 8 tercios. Determinen el número mixto que representa 8 tercios. 2 enteros, 2 tercios, profesor. 2 enteros, 2 tercios le sale al compañero. ¿Alguien más? Igual, profe. Igual le sale al compañero Jorge. 2 enteros, 2 tercios. Igual, profe, 2 enteros, 2 tercios. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Para llevarlo a su número mixto, ya saben, se debe ejecutar, ¿no?, el algoritmo de la división. Un número que multiplicado por 3 medio se aproxime a 8. Creo que es el 2, ¿verdad? Porque 2 por 2 es, perdón, 2 por 3 es 6, al 8 es 2. Ese es el residuo. Muy bien, entonces el cociente, que es este número de acá, este es el cociente, ¿no? Es la parte entera, ¿no? El residuo es 2 y el denominador sigue siendo el 3. Entonces 8 tercios se representará por 2 enteros y 2 tercios. Y si ustedes observan, prácticamente cuando construimos el gráfico, notamos que hay cierto paralelismo, ¿no? En el primer caso es un entero, un medio. O sea, del primer gráfico le he pintado completamente a uno, un entero. Y del otro gráfico solamente la mitad. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso en número mixto es 2 enteros, 2 tercios. Quiere decir de que 2 gráficos le he pintado completito. Efectivamente, ahí ven ustedes, 2 de los gráficos les he pintado completo. Y la parte que sigue 2 tercios. O sea, el último gráfico es 2 tercios. Se ha pintado 2 de un total de 3. ¿No? Gráficamente entonces también se puede observar un número mixto. ¿Alguna consulta hasta acá? No podemos representar también gráficos. Perdón, ¿qué dije? No podemos representar en gráficos. Claro, que ahí están los gráficos. Estoy explicando, ¿no? El primero, este es su gráfico, un entero, un medio. O sea, un gráfico completamente pintado y la otra parte la mitad, un medio. Acá en este gráfico, de los 3 rectángulos, 2 están completamente pintados. Ahí están los 2 enteros, ¿no?, del número mixto. Los 2 enteros del número mixto. Y del último está pintado 2 secciones de un total de 3. Y ahí está, ¿no? 2 secciones de un total de 3. O sea, ¿cómo se lee? 2 enteros, 2 tercios. ¿Preguntas? Nada. Continuamos. ¿Sí? ¿Me confirman? Muy bien. Continuamos. Ahora, a ver, un compañero que está ingresando. Muy bien. El otro tipo de fracción que vamos a aprender, ¿ya? Son las fracciones reductibles. Así como hay fracciones reductibles, también vamos a tener fracciones irreductibles.
¿ok? Fracciones reductibles y fracciones irreductibles. ¿Ya? ¿De qué trata esto? Antes de explicarles, debo recordar con ustedes lo siguiente, el siguiente tema. Debemos recordar qué es un número primo. ¿No? Y no son los que llevan el mismo apellido, ¿no? O son parientes de la tía, no. Un número primo es aquel número que solamente se puede dividir exactamente entre la unidad y el mismo. Entre la unidad y el mismo. ¿Cuáles son los números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 3, perdón, el 11. 9, no, profe. Ah, el 9 no también, muy bien. El 11, el 13, el 17 y así sucesivamente hasta terminar. Muy bien. ¿Por qué el 9 no? Porque es divisible de 3, pues, claro. El 9 ya pues tiene 3 divisores, ¿verdad? El 1, el 3 y el mismo 9. Por eso es que no se considera un número primo. ¿Y por qué estamos viendo esto de los números primos? Porque de acá para adelante van a escuchar que yo hablo de esta palabra. Factores primos. ¿Qué significa eso? Significa representar cualquier número en una multiplicación de números primos. ¿Ya? Significa representar cualquier número en una multiplicación de números primos. Por ejemplo, el número, vamos a ver por acá, el número 45, ¿ya? Voy a representarlo como una multiplicación de números primos. Entonces, lo que se estila hacer... Uy, perdí la señal. Hola, hola, ¿me escucha? ¿Se fue la señal? ¿Sí? ¿Pueden escucharme? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, les decía, voy a representar el número 45 por una sucesión de factores primos. Para eso tengo que descomponer en factores primos. Y nuevamente se hace así. Sacamos mitad. No tiene mitad el 45, ¿verdad? O sea, el primer número es este, mitad. Muy bien, no tiene. Pasamos al siguiente número primo, tercia. 45 sí tiene tercia. Tercia de 45, 15. O sea, ¿qué número multiplicado por 3 da 45? El 15. Seguimos sacando tercia. Se puede, se saca. Tercia de 15, 5. Porque 5 por 3 es 15. Yo no puedo sacar tercia. Ahora voy a sacar quinta. Quinta de 5, 1. Muy bien. Entonces, de esa manera hemos descompuesto el número 45 en números primos. Ojo, solamente en números primos. ¿Ya? Entonces voy a tener 3 por 3 por 5. Y si le quieren poner un poquito más embellecedor, 45 será igual a 3 al cuadrado por 5. ¿Ya? Aquí se admiten solamente números primos. El 2, 3, 5, 7. No otros números. Ahí no puede estar, por ejemplo, el 4. No puede estar el 6. No puede estar el 9. ¿No? Muy bien. Estos conocimientos de descomponer un número en sus factores primos nos sirven ¿para qué? Para poder determinar si una fracción es reductible o irreductible. Veamos este ejemplo. A ver, un ratito, hay que responder a la compañera.
Ingresa por Blackboard. ¿Listo? Muy bien. Veamos. 12 28avos. Otra fracción más. Vamos a poner 3 ejemplos, ¿ya? 24 32avos. Y para terminar el ejemplo, un número más grande. 150 200avos. Muy bien. Para determinar si una fracción, es irreductible, tanto el numerador como su denominador deben tener algún factor primo común. Profe, o les explico pues de la forma más clara. Vamos al primer caso. El 12 y el 28 tienen mitad. Sí, profe. Sí, entonces sacamos mitad. Mitad de 12 es 6. Mitad de 28 es 14. Muy bien. Seguimos con mitad. El 6 y el 14 tienen mitad. Sí, profesor. Sí, ¿verdad? 3, 7. Seguimos sacando. Mitad de 6 es 3. Mitad de 14 es 7. Por lo tanto, ahí está. Perdón. 3 y 7. ¿Qué estoy copiando? Pero antes de escribir, 3 y 7 no tienen nada en común, ¿verdad? Porque 3 es un número primo y el 7 también. Entonces, ahí hemos pasado del 12 28avos, que era una fracción reductible, y hemos terminado con 3 séptimos, que ya es una fracción irreductible. ¿Por qué? Porque ya no se puede seguir reduciendo más. ¿Ya? Y ese proceso que hemos hecho de extraer sus factores primos, de sacar mitad, se conoce como también con el nombre de simplificación. ¿Ya? Se le conoce también con el nombre de simplificación. Veamos el siguiente caso. 24 32avos. El 24 y el 32 tienen mitad. Sí, profesor. Sí, por lo tanto vamos a extraer mitad de 24 es igual a 12. Mitad de 32 16. 16. Seguimos. El 12 y el 16 siguen teniendo mitad. Sí, profesor. Sí, extraemos entonces mitad de 12 6. Mitad de 16 8. 8. Con los números que hemos obtenido, el 6 y el 8 siguen teniendo mitad. Sí, profesor. Sí, sacamos mitad. Mitad 3, mitad 4. Con esos últimos números, ¿siguen teniendo mitad? Ya no, profesor. No. ¿Tendrán tercia? No, profesor. No, el número de arriba sí, pero el de abajo no. Ya no tienen nada más, por lo tanto concluimos que esta fracción reducida es 3 cuartos. ¿Ok? Pasemos al siguiente. 150 entre 200 o 200avos. O también la forma más correcta de decir es 200, ¿no? De centenar. 2 centenas. Bien. Preguntamos, 150 y 200 tienen mitad. Sí, profesor. Sí, ¿Cuál, profesor. cuál es la mitad de 150? 75. 75. 75. La mitad de 200. 100. 100. 75 y 100 tienen mitad.
No, profesor. No, muy bien. Pasamos al siguiente número primo. Ahora el 3, tercia. 75 y 100. ¿Tienen tercia? No, profesor. 100 no tiene tercia. 100 no tiene tercia, en cambio 75 sí lo tenía. Pasamos al siguiente número primo. Pasamos al siguiente número primo. ¿Cuál es el siguiente número primo después del 3? 5. 5. Quinta se llama. El 75 y el 100 tienen quinta. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cuál es la quinta de 75? 15. 15. Porque 15 por 5 es 75. ¿Cuál es la quinta de 100? 20, profesor. 20. 20 y 15. ¿Tienen quinta? Sí, profesor. Sí, continuamos con quinta. Quinta de 15, 3, ¿verdad? Quinta de 20, 4. 4. muy bien. Y con 3 y 4 ya terminamos, ¿correcto? Entonces obtenemos 3 cuartos. Profe, ¿cómo sé que ya hemos terminado? Bueno, porque ya uno de los números ya es un número primo. Basta que al final uno de los números o las cantidades sea un número primo, ya estamos pues por llegar al final de nuestros resultados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, está entendible, profe. Se entiende, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Profesor, Ajá. profesor, ¿me podría retirar de las clases que mamá me pidió para estar en el funeral de mi tío? Ya. Estoy haciendo clases justamente. Ya, listo. Ya, profesor. Ya, no hay Y problema. disculpe, para la próxima, si ya tanta No hay física problema, como- puede ver la grabación, no hay problema. Ya, profesor. Ya, gracias, profesor. Muy bien, gracias por apagar su micrófono. Continuamos. Estos conocimientos de fracción reductible e irreductible también nos ayudan a entender otro tipo de fracción, que son las fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Son fracciones cuyo numerador y denominador no se parecen, pero que sus resultados son iguales. Por ejemplo, y lo que acabamos de hacer, el 12/28 es equivalente a 3 séptimos. El 24/32 es equivalente a 3 cuartos. El 150/200 es equivalente a, también a ¿cuánto? A 3 cuartos, ¿verdad? ¿Cierto? Ojo con esto. Una advertencia. Una advertencia. No estamos diciendo acá, no estamos diciendo que el 12 sea igual al 3. No dice, no, mira, entonces como son iguales, pues 12, no. Sino es que esa fracción, el 12/28, al dividirse, vamos a obtener el mismo resultado que obtendríamos al dividir 3 entre 7. Otra forma de decir lo siguiente que son equivalentes son la fracción 12/28, al reducirle, o sea, al simplificarlo, obtendríamos la misma fracción que está a la derecha, que es 3 séptimos. De igual manera acá, 24/32 equivale al mismo resultado que 3 cuartos. Esas son las fracciones equivalentes, ¿ya? Cuyo resultado, o sea, cuyo cociente es el mismo en ambos.
¿Se entiende lo que es una fracción equivalente? ¿Sí o no? ¿Se me escucha o ya perdí la señal? ¿Sí? ¿Me escuchan? Que tenga el mismo valor. Correcto. Tienen el mismo cociente igual. ¿Ya? Vamos a poner un caso más que se asemeje a ustedes, a su realidad. Todos ustedes en algún momento pues han comido su cuarto de pollo, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿cierto? Sabemos entonces que en la pollería pues te venden un cuarto. Dame un cuarto de pollito. Pero cuando ya estamos un poquito medio rechonchitos, medio gorditos, llevamos pues a alguien para invitarle, ¿no? Para no tener sentimiento de culpa, le invitamos, ¿no? En lugar de pedir un cuarto, pedimos el equivalente monetario. Dame 2 octavos. En fracciones, un cuarto es equivalente a 2 octavos. ¿Sí? Porque ustedes saben que de un cuarto de pollo sacan 2 octavos de pollo. ¿O no? Nunca se han comido pollo. Pero bueno, ahí tenemos otro ejemplo más. Un cuarto es igual o equivale a 2 octavos. Si usted simplifica 2 octavos, terminaríamos obteniendo un cuarto. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Muy bien. A ver. Vamos entonces a pasar a lo que respecta a las operaciones entre fracciones. Ante las operaciones, vamos a ver ahora el último tipo de fracciones, pero esta vez según la comparación de sus denominadores. Según la comparación de los denominadores, voy a tener fracciones homogéneas y voy a tener fracciones heterogéneas. ¿Ya? Según la comparación de sus denominadores, voy a tener fracciones homogéneas o fracciones heterogéneas. ¿Qué son las fracciones homogéneas? Se dice que 2 o más fracciones son homogéneas cuando sus denominadores son iguales. Por ejemplo, la fracción 3 medios con 5 medios son homogéneas. Las fracciones 1 tercio, 4 tercios y 8 tercios, esas 3 fracciones también son homogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores son iguales. ¿Ya? Porque sus denominadores son iguales. Ahora bien, ¿qué son fracciones heterogéneas? Vamos a poner por ejemplo, 2 o más fracciones son heterogéneas cuando sus denominadores son distintos. Ahí vemos 2 fracciones, 3 medios y 5 séptimos. Observen sus denominadores. En el primero es 2 y en el segundo es 7. Son distintos. Por lo tanto, esas 2 fracciones son heterogéneas. ¿Ok? Esas 2 fracciones son heterogéneas. Veamos otro ejemplo. Fíjense, esas 3 fracciones, 3 quintos, 1 medio, 4 tercios, son heterogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores son distintos. ¿Ok? Entonces fácilmente ustedes ya ahorita pueden identificarme cuando 2 o más fracciones son homogéneas.
y cuando dos o más fracciones son heterogéneas, ¿no? ¿Cuándo se dice que dos fracciones son homogéneas? Les pregunto. Cuando tienen el mismo denominador. Correcto, muy bien. Cuando tienen el mismo denominador. ¿Y cuando dos fracciones son heterogéneas? Cuando tienen diferentes denominadores. Los denominadores son diferentes. Correcto, muy bien. ¿Por qué aprendemos esto? Porque hay una operación más adelante que nos va a requerir de este conocimiento. Cuando nos encontramos con fracciones heterogéneas, se puede hacer un proceso llamado homogenización. Homogenización de fracciones. ¿Por qué? La homogenización de fracciones me permite convertir, esa es la palabra, convertir fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas. Y vamos a ver con ejemplos. Y voy a tomar los ejemplos de arriba. El primer ejemplo era 3 medios y la otra fracción era 5 séptimos. ¿Correcto? ¿Sí? Y luego tenía la otra fracción que era 3 quintos, 1 medio y 4 tercios. Ya, muy bien. Vamos a la primera. Voy a homogenizar estas dos fracciones, 3 medios y 5 séptimos, sin que en el proceso final se llegue a alterar el resultado de esa fracción. Para eso vamos a extraer nuestro amigo la calculadora y de antemano vamos a conocer a cuánto equivale el cociente de cada uno de estos. ¿Ok? Ahí está nuestro amigo la calculadora. A ver si le hacemos un poquito más pequeño. Ahí está. Entonces, 3 medios, 3 entre 2. ¿A cuánto equivale? A 1,5. Recuerden eso, ¿ah? Y 5 séptimos, ¿a cuánto equivale? 5 séptimos equivale a 0,7, 14, 28, un montón de números. Acuérdense de esas cantidades. Muy bien. Vamos a hacer el proceso de homogenización. Para homogenizar hacemos lo siguiente. Calculamos. ¿Por qué se autocompleta cuando no quiere? Ahí está. Calculamos el mínimo común múltiplo, que se abrevia como MCM, de los denominadores. En este caso hay dos, el 2 y el número 7. ¿Cómo se calcula el MCM? De la siguiente forma. Pongo el 2 y el número 7. Ojo que ese guión no es que estoy restándole, sino es que es un guión que está separando los números, ¿ya? Y lo que se hace es sacarle sus factores primos. Otra vez ese nombre, ¿ve? Factores primos. Empezamos por mitad. Mitad de 2, 1. El 7 no tiene mitad, le copio igual. El siguiente número es 7, no tiene tercia, no tiene quinta. Lo que queda es séptima. Séptima, 1, se copia normal. Y séptima de 7, 1. Muy bien, así tiene que terminar el proceso de cálculo del MCM. 1, 1. Entonces el MCM va a ser el producto de estos dos números. 2 por 7, 14. Ya, listo, muy bien. Ya hemos determinado entonces cuál es el MCM de esos dos denominadores. Entonces ahora la fracción se va a convertir en lo siguiente. Son dos fracciones, ¿verdad? Entonces pongo dos espacios. Ahora el denominador de los dos ya va a ser el MCM, o sea 14. El denominador ahora va a ser 14, 14 y 14. Y lo que se hace es dividir y multiplicar. ¿Cómo así? Atentos. ¿Ya? 14 entre 2. ¿14 entre 2? 7, profesor. 7. 7 por 3.
Muy bien, 21. Vamos al siguiente. 14 entre 7. Dos, profesor. 2 por 5. 10. 10. Eso ponemos acá. 10, profesor. Listo. Ya hemos convertido las fracciones originales a fracciones homogéneas, pero sin alterar el resultado. Fíjate. Así salía 5 séptimos, ¿verdad? Vamos a comprobar si la fracción 10 entre 14 sale igual. Y efectivamente. Comprobamos la otra fracción, 21 entre 14. Efectivamente, 1,5. No se altera el resultado. O sea, la fracción no se ha alterado. Solamente hemos alterado su numerador y denominador de tal forma que se conviertan en fracciones homogéneas. Para terminar la idea, vamos a explicar el siguiente caso. Tengo las fracciones 3 quintos, 1 medio, 3 cuartos. Como es obvio, y ustedes pueden notar ahí, ninguno tiene el denominador igual. Por lo tanto, son fracciones heterogéneas. ¿Qué debo de hacer? Calcular el MCM, o sea, mínimo común múltiplo, de todos los denominadores. Y ahí veo 3. Entonces, de 5, de 2 y de 3. Y lo voy a hacer acá. 5, 2 y 3. Y acá saco su factor primo. Empiezo por mitad. Mitad de 2 es 1 y los demás simplemente, como no tiene, se copia igual. Vamos a tercia. Tercia no tiene, acá es 1. Terminamos en quinta. 1, 1, 1. Y así debe terminar todo, ¿ya? Siempre debe terminar en la unidad. Por lo tanto, el MCM de esos 3 números justamente viene a ser el producto de 2 por 3 por 5. ¿Cuánto es? 30, profesor. 30, muy bien, es 30. Entonces, estas 3 fracciones quedarían así. Hago 3 líneas de fracción. El denominador en los 3 ahora va a ser 30, porque así me manda la regla para homogenizar. El MCM pasa a ser el denominador de todos. Y para que no se altere, hago el siguiente algoritmo. 30 entre 5. 6, profesor. 6 por 3. 18, profesor. 18, muy bien. Continuamos. 2, 30 entre 2. 15, profesor. 15. 15 por 1. Nada. 15, profesor. Muy bien. Seguimos. 30 entre 3. 10. 10 profesor. por 4. 10. 40. 40. 40. Listo. Fíjense ahora, las fracciones ya tienen denominadores iguales, ya son homogéneas. De esa manera hemos visto el proceso de homogenización de fracciones. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, a modo de práctica, ustedes por favor homogenicen estas fracciones. El 3 octavos, punto y coma, y 5 sextos. A modo de práctica.
Ahora sí, nuevamente se explica. Calculamos el MCM de los denominadores de 8 y de 6 de esta manera, ¿no? En sus factores primos. Mitad de 8, 4. De 6, 3. Mitad de 4 es 2. De 3 no tiene copia igual. Mitad de 2 es 1. 3 no tiene copia igual. Tercia. 1 de 3 es 1. Así debe terminar en 1, 1, 1. Entonces el MCM va a ser justamente la multiplicación de esos tres, de estos números de acá, ¿no? Que sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Por eso es que a los compañeros acá les sale 24, ¿no? Luego hacemos el procedimiento. 24 entre 8 es a 3, por 3, 9. Ahí está 9. 24 entre 6 es igual a 4, por 5, 20. Por eso acá pone 20 la compañera. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Muy bien. Hasta ahí con las nociones de fracciones. Hay algunas cositas más que vamos a ir viendo más adelante, como son por ejemplo las comparaciones, que lo voy a dejar para el último. Y vamos ahora a la primera operación entre fracciones. ¿Ya? La primera operación entre fracciones. ¿Cómo así? Vamos a ver la adición y sustracción de fracciones. Muy bien. Caray. A ver el pulso. Ahí está. Señores, para sumar, porque esa es la adición, para sumar y restar fracciones, la condición es que tienen que ser homogéneas. Repito, para sumar y restar fracciones, la condición es que tienen que ser homogéneas. Ya sabemos entonces cuando son fracciones homogéneas, ¿cierto? Cuando sus denominadores son iguales, ¿correcto? Cuando sus denominadores son iguales. Vamos a ver un caso. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. La siguiente operación. Ahí está. 1/5 más 2/5. Ahí estoy sumando, ¿verdad? Estoy sumando dos fracciones, ¿cierto? Y voy al siguiente. Perdón. En la operación de abajo tengo 5/3 menos 2/3. Entonces tengo una suma y tengo una diferencia. Y recordemos la única regla para sumar y restar fracciones. Para sumar directamente las fracciones o para restar directamente las fracciones, la condición es que sean homogéneas. Pregunto, en ambos casos, en ambas operaciones, ¿esas fracciones son homogéneas? Sí, profesor. Sí. Entonces, si son homogéneas, ¿qué se hace? Se escribe solamente un denominador. ¿Ya? Profe, no es que se suman 5 más 5, 10. No. Se escribe el mismo denominador. Y los numeradores se copian tal y como están en su signo. 1 más 2. Y al final termino con 2 más 1, 3. Y el denominador, 3/5 sería el resultado. ¿Ya? 3/5. Vamos a la siguiente, la de abajo. 5/3 y 2/3 son homogéneas.
Entonces escribimos el mismo denominador. Ojo, por favor, no quiero ver este error. Los denominadores no se van a sumar, pero no voy a decir 5 más 5, 10, 3, no. ¿Ya? Simplemente, si son homogéneas, se escribe igual. Y los numeradores se copian como están en su signo. Y al final tengo 5 menos 2, 3. ¿No? Y acá yo puedo reducir 3 entre 3, al final obtengo ¿cuánto? 1, ¿verdad? 1. Muy bien. Entonces ahí hemos visto cómo sumar y cómo restar fracciones homogéneas. Correcto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, todo está entendible. Todo está entendible. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Voy a darles una fracción sencilla para avanzar, ¿ya? Vamos a ello. Muevo la pizarra. Ahora, ¿qué hacer? Siguiente caso. ¿Qué hacer cuando tengo fracciones? Por ejemplo, acá voy a poner 1/2 más 1/3. ¿Ya? 1/2 más 1/3. O 1/4 menos 3/8. Perdón. 1/4 menos 1/5. Ahí está. Tengo dos ejemplos. En uno sumo, igual que el anterior, y en otro resto. Pregunto, ¿en ambos casos son homogéneos? No, profesor. No son homogéneos, son heterogéneos, ¿verdad? Entonces, si son heterogéneos, esto es lo que nunca debo hacer. Muy bien, 1/2 más 1/3, digo, 1 más 1 es 2 y 2 más 3, 5. Ya está, 20, profe. No, esto es mal. Esto no está correcto. ¿Ok? Eso no se debe de hacer. ¿Ya? ¿Qué se debe de hacer entonces en las fracciones heterogéneas? Tanto en la suma como en la resta. Correcto, se homogeniza. Por eso hemos aprendido el proceso de homogenización. Y parte del proceso de homogenización es calcular el MCM de los denominadores. En este caso de 2 y de 3. ¿Correcto? Calculamos 2 y 3. Línea. Mitad 1. 3 no tiene mitad. Tercia 1, 1. Muy bien. ¿Y 2 por 3 cuánto es? 6, ¿verdad? Entonces la operación ¿cómo quedaría? De la siguiente manera. Voy a copiar acá abajo. 1/2 más 1/3. Igual. La operación quedaría así. Aquí voy a poner el denominador ahora que es el MCM. Y hacemos el algoritmo. 6 entre 2, ¿cuánto es? 6 en 3. Y 3 por 1. 3. Más. Siguiente. 6 entre 3. 2 por 1. 2. Entonces el resultado saldría ¿cuánto? 3 más 2. 5. ¿5 qué? 5 sextos. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Y en la diferencia también lo mismo. Calculamos el MCM. En este caso va a ser de 4 y de 5. ¿Cuánto es? A ver. 4 y 5. 20. Mitad 2. El 5 no tiene mitad. Mitad 1. El 5 no tiene mitad. Quinta. Y al final termino con 1 y 1. 2 por 2, 4. Por 5 es 20. Tenía razón el compañero. Entonces quedaría, ¿cómo quedaría la fracción? Copio otra vez. 1/4 menos 1/5 igual a, acá va a ser 20. 20 entre 4 por 1.
Ya me estoy un poquito más rápido. 5. 5, muy bien. 5, profesor. Menos 20 entre 5 por 1. 4. Por lo tanto, el resultado Cuatro, sería... profesor. ¿Cuánto es el resultado? Un Un veinteavo. un veinteavo. Veinteavo. ¿Ya? Un veinteavo. Preguntas. Otro ejemplo. Esta vez vamos a poner ejemplos para cuando hay más de una fracción. A ver, vamos a ver. Un cuarto más un medio más 3 octavos. Vamos a hacer juntos este último ejemplo, luego ustedes van a hacer los demás. Pregunto, ahí hay 3 fracciones, correcto. ¿Esas 3 fracciones son homogéneas o son heterogéneas? Homogénea. Genial. Homogéneas son, miren bien. No son homogéneas. Heterogéneas, profesor. Son heterogéneas. Son heterogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores son distintos. ¿Qué hacemos en esos casos? Calculamos qué cosa. Sacar el mínimo común último. Correcto, el mínimo. Sacar el mínimo común último de los denominadores. En este profesor. caso hay 3 números, de 4, de 2 y de 8, ¿verdad? Bien, vamos a calcular 4, 2 y 8. Hacemos nuestra línea. Empezamos por mitad. Mitad de 4 es 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Seguimos con mitad. Mitad de 2, 1. 1, mitad de 4 es 2. Seguimos con mitad. 1, 1 y acá es 1. ¿Cuánto será entonces el MCM? 8. 8. Entonces la fracción quedaría así. 8. 9 octavos. 8. 8 entre 4 por 1. ¿Cuánto es? 2. 2. Más. Siguiente. 8 entre 2 por 1. 4. 4. Más. 8 entre 8 por 3. 3. 3. Muy bien. Igual. 4 más 2 es 6. Más 3 entre 8. Igual. 6 más 3 es 9. 9. 9 octavos. 9 octavos. Y si son aún más bacanes, más berracos por ahí, como esta es una fracción impropia, le representa un número mixto. Un entero, un octavo. Ahí está, más loco. Pero con que lo presentes como al inicio, está bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Está imposible de hacerlo? Requiero sus opiniones. Está fácil. Muy Todo, bien. todo claro, profesor. Excelente. Me alegra que estén entendiendo. Va a ser fácil cuando nos atiende. Sí, voy a proponerles un grupo, un pool de ejercicios y ustedes por favor, a conciencia, eso sí, quiero que intenten desarrollarlo, ¿ya? Intenten desarrollarlo y luego me comparten su resultado por el chat. Ahí está. Me comparten el resultado por el chat. Ahí tenemos 4 casos. 4 casos para desarrollar, ¿no? De esos 4 casos vamos a hacer primero la A, para que no se manden igual a la B, no, primero la A. Vamos, todos desarrollemos la A. Creo que 3 minutitos está bien. Mientras voy corrigiendo este cable que está por caer. La B, bro. La B nos pide acá el compañero. Entonces vamos a calcular el resultado de la B. Coincidimos entonces de que en la B se trata de una fracción
pues, o fracciones heterogéneas, ¿cierto? Por lo tanto, voy a hacer una gran línea y ahí en el denominador voy a calcular o voy a escribir el MCM. Vamos a poner en orden mejor. Ahí está. En el caso B tenemos 16/24 más 15/20 más 12/18. ¿Ok? Entonces, y acá va un tip para los compañeros, ¿ya? Antes de ponernos a calcular de repente un MCM, primero hay que observar cada una de las fracciones por si acaso se pueden reducir, ¿ya? Observen las tres fracciones. Ya sabemos que son heterogéneas, pero observen las tres fracciones. El primero, que es 16/24, y dígame si es que se pueden reducir. En el 16/24 se puede reducir, Sí, profesor. y lo hacemos entonces. Sacamos mitad de 16, 8. Mitad de 24 es 12. Podemos seguir reduciendo o simplificando. Sí, Profesor, sí. Mitad de 8 es 4. Mitad de 12 es 6. Podemos seguir reduciendo. sí, profesor. Muy bien, mitad, ¿verdad? Mitad de 4 es 2. Mitad de 6 es 3. Podemos seguir reduciendo. Sí, profesor. ¿Sí? Entre el 2, entonces quedaría como la primera fracción, que era 16/24, quedaría como 2/3, más la siguiente fracción, que es 15/20. ¿Podemos reducir? Sí, profesor. Ya, a ver, ¿podemos sacar mitad? No, profesor, saca quinta. ¿Podemos sacar tercia? No, ¿verdad? Quinta, muy bien. Profesor. Quinta de 15. Tres, ¿verdad? Quinta de 20. 4, profesor. 4. ¿Podemos seguir reduciendo? Creo que no, ¿verdad? Entonces obtenemos al final 3/4. Más, veamos la última fracción. ¿Podemos reducir 12/18? Sí, Sí. profesor. Mitad de 12, 6. Mitad de 18, 9. ¿Podemos seguir sacando mitad? Sí, profesor. ¿Sí? Profesor, el dos. ¿Se puede seguir sacando mitad? Tercia, ahora. Tercia, ¿verdad? Gracias, tienen. Tercia de 6 es 2. Tercia de 9, ¿cuánto es? 3, ¿verdad? Tres. Por lo tanto, entonces quedaría como 2/3. 2/3. Ahora sí, ya puedo entonces calcular el resultado. ¿Cuál será el MCM de 3 12. y de 4? 12, ¿verdad? Es 12. 12 entre 3 es igual a 4 por 2, 8. Más 12 entre 4 es 3 por 3, 9. Más 12 entre 4 8, profesor. es igual a 8, muy bien. Cuatro. Igual 8 más 9 es 17, más 8 entre 12. Y movemos un poquito la pizarrita. 17 más 8 es ¿cuánto? 25. 25 doceavos.
Y ahí está, el mismo resultado, pero lo que no van a negar es que simplificando trabajamos menos, ¿verdad? Porque cuando yo tengo un número más grande, pues es un poquito más cálculo, porque hay que sacar mitad, mitad, tercia, mitad, así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? No, profe, tanto conforme. Ya, entonces ya con esa aclaración, intentemos desarrollar el caso C. Ya no van a ir directamente a hacerlo, ¿verdad? Primero hay que ver si es que se puede reducir. Y si se puede reducir, se reduce y la fracción se hace más pequeña, con números más pequeños, más fáciles de manejar para nosotros en nuestro cálculo. A ver, unos minutitos para resolver la C. En estas operaciones que observan, notamos de que ¿qué tipo de número es este? Es una fracción. Números mixtos, profesor. Correcto. Número mixto. Es un número mixto, tiene razón. Es un número mixto. Muy bien. Va a ser 20. El compañero me dice, al convertir ese número mixto a fracción, ¿cuánto le sale? 20 quintos. 20 quintos. ¿Coincide, compañero? 12 quintos. 12 quintos, profesor. 12 quintos. 12 quintos. Ah, 12 quintos era al final, ¿verdad? Yo le he multiplicado, pero eso es para sumar. Más Ya. 7, 16. Entonces 12 Profe, Más 7 sextos. quintos. Más el otro, 7 sextos. 7 sextos. 7 Sextos. vamos a No, ver. profe, 6 quintos. 6 quintos. 6 quintos, profe. 6 quintos, profe, 6 quintos. 6 quintos. 6 es, profesor. Es 5. 6 quintos. 6 quintos. Muy bien. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos pasado un número mixto ¿a qué? A fracción, ¿verdad? Fracción homogénea. Ahora, esas fracciones, el resultado son una fracción homogénea, porque su denominador es el mismo. Recuerdos. Muy bien. ¿Y cuál será su resultado entonces al final? 18 quintos. 18. 18 quintos, 13 profe. enteros, 13. 18 quintos. Y ya el compañero también se ha adelantado, ¿no? 18 quintos. O sea, en fracción, ¿cuánto saldría? En número mixto. 3 enteros, 3 quintos. 3 enteros, 3 quintos. 3 octavos, 3 quintos. ¿Cómo que 3 octavos? 3 enteros, 3 quintos. Claro, está pensando en la pollería el compañero, en su octavito. 3 enteros, 3 quintos. Eso quiere decir que cuando nos encontremos con con números mixtos y su parte fraccionaria tienen el mismo denominador, entonces si queremos calcular directamente, sumo o resto la parte entera. 2 más 1 es 3. Y luego sumo la parte fraccionaria. Como es una fracción homogénea, 2 más 1, 3 quintos. Fíjense, es lo mismo, ¿verdad? Pero solamente eso se da en los casos especiales cuando los números mixtos que están representados ahí tienen la misma parte fraccionaria. Cuando digo la misma, o sea, me refiero al mismo denominador. Profe, si es distinto, no. Si es distinto, es recomendable pasarle a fracción, como han hecho ustedes, y luego calcular su resultado. ¿Sí? Es recomendable hacer eso. ¿Alguna consulta adicional? ¿Se está entendiendo? Ninguna consulta, ¿verdad? Todo comprendible, profesor. Muy bien, vamos a terminar entonces esta parte de nuestro curso. Ya, vamos a terminar esta parte de nuestro curso viendo lo que son la comparación de fracciones. Ojo, estoy diciendo esta parte de nuestro curso. Falta todavía ver las otras operaciones en las fracciones, como son la multiplicación y la división. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces vamos a ver acá
la comparación, carambas, la comparación de fracciones. Ya en la escuela nosotros hemos aprendido los símbolos mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, ¿correcto? Y hemos aprendido a comparar cantidades. Podemos decir que una cantidad es mayor o es menor a otra. Por ejemplo, yo puedo decir que, mira, el 10 es mayor que el 5, ¿correcto? Pero a su vez el 10 va a ser menor al 15. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Entonces, cuando nos ponían lo contrario, 10 y 5, 10 y 15, nos ponían en el medio para poder determinar quién es mayor. Obviamente con ese análisis, 10 es mayor que 5, 10 es menor que 15, ¿correcto? Pero ¿cómo se hacen las comparaciones en el mundo de las fracciones? Para comparar fracciones, lo que hay que hacer es una técnica. Es muy sencillo, pero hay que dominarla. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿quién es mayor? O voy a comparar, un medio es mayor o menor a un tercio. Una forma de comparar es dividiendo, pero hoy no les voy a enseñar ese método. Una forma de comparar, o sea, de ver qué fracción es mayor, es utilizando acá un método que es multiplicar en X, ¿ya? Y digo ahí, 3 por 1 es 3. Caray, no sé por qué se completa ahí. ¿Ya? 3 por 1 es 3. 2 por 1 es 2. 3 es mayor o menor que 2. Mayor. 3 es mayor que 2. Por lo tanto, ¿no? Un medio va a ser mayor a un tercio. El símbolo que ustedes obtengan acá, va a ser el símbolo para la comparación final. ¿Ya? Va a ser el símbolo para la comparación final. Entonces, un medio es mayor a un tercio. Veamos otro ejemplo. Comparemos 2 octavos con 5 16avos. ¿Qué símbolo pusieran ustedes en el medio? Mayor, menor. ¿Cuál es la técnica? Multiplicar en cruz, ¿verdad? Menor. Ese 2, Multiplicar en Menor. ese 16 multiplica al 2 y este 8 al 5. 2 por 16, ¿cuánto es? 32. 8 por 5, ¿cuánto es? 40. 40. Muy bien. o 16 es mayor que 2. Entonces borro acá. 40 es mayor o es menor que, perdón, 32 es mayor o menor que 40. Menor. 32 es menor que 40. Por lo tanto, 2 octavos también va a ser menor que 5 16avos. Esta técnica de multiplicar, cuando ustedes lo hacen, van a tener que, si ya lo dominan, mentalmente lo pueden hacer. O sea, mentalmente pueden pasar en cruz a multiplicar y ya pueden determinarlo. Por ejemplo, entre un quinto, ¿no?, y un octavo, ¿qué signo va ahí? ¿Mayor, menor? Mayor. Mayor. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué me dicen los demás?
octavo es mayor que un quinto. No, se comienza de la izquierda. Se comienza de la izquierda. Un quinto es mayor. Ya, Un quinto es mayor que un octavo. Un quinto es mayor que un octavo, perdón. Un quinto porque es un mayor. quinto es mayor. ¿Por qué? Porque multiplicar en cruz será 1 por 8, 8. 1 por 5, 5. Y ustedes saben que 8 es mayor que 5, por lo tanto ese símbolo se repite arriba. ¿Ok? Primero se empieza de izquierda a derecha. ¿no? Sí, Entonces, se empieza en izquierda, se termina en derecha. Siempre esa regla. ¿Ya? No vas a empezar a comparar del número de la izquierda. Se empieza a comparar del número que está a la derecha. ¿Se entiende? ¿Está fácil? ¿Sí? Sí, profesor, está fácil. A ver ustedes, díganme acá. Caramba, esto se mueve, hombre. Ahora sí. Voy a pegar también la misma imagen en nuestro chat. Un minutito para que lo vayan pensando. ¿Cuál sería su deducción final ahí? El primero es menor, profesor. Compañeros, el primero es menor. 4 es menor que... Menor es el primero. Caramba, un ratito. Se movió el condenado. Ahí está. Menor. ¿Ya? El siguiente. Segundo también menor. Mayor. Segundo mayor. 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 Segundo mayor. El tercero es menor. 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 Y el cuarto es Tercero menor. 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 ¿Cuánto? El cuarto menor. Menor. Correcto. Muy bien. Cuarto menor. ¿Por qué? Porque multiplicar en cruz acá quedaría 4 por 1, 4, 2 por 5, 10. Y 10 y 4 es menor a 10. Aquí 2 por 8, 16. 7 por 2, 14. 16 es mayor a 14. Acá 1 por 6 es 6. Y 8 por 1 es 8. 8 es menor que 6. Y por último 5 por 5, 25. 5 por 7, 35. Y 25 es menor que 35. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Muy bien, han entendido entonces. Vamos a las asignaciones.